Hoy tenemos, en la segunda parte del programa, aquí estamos, una discusión obligada. Ayer fueron las elecciones de la ULA y hasta altas horas de la noche los tuiteros estuvieron padeciendo el viacrucis que fue dar el resultado final. Ellos debería ser un producto de análisis porque la oposición ahí demostró no solo torpeza, sino una cosa insólita. Porque está bien y es normal que los ganadores, perdón, que los candidatos se declaren ganadores, todos se declaran ganadores, eso es normal en cualquier proceso, pero que dos sectores de la oposición comiencen a agredirse y a culparse unos a otros, tratándose como enemigos a punto de insultos. Yo leí anoche un Twitter que me tiene muy angustiado, se lo comentaba a José Luis Farías y a Chugo, que son nuestros invitados de hoy. Son nuestros invitados porque vamos a analizar. Yo no quiero, sino que nos adentremos en el tema de lo que ocurrió. Julio César Rivas, dirigente de la oposición, vinculado a Salas Romer, al partido, ¿cómo que se llama el partido de Salas Romer? Ya se me fue, Venezuela. Ay, Dios mío. Proyecto Venezuela. Proyecto Venezuela. Dios mío, que la cosa a mí me está fregando. Escribió un Twitter, Gaby Arellano no es como Capriles, no se va a dejar quitar la elección. Indistintamente de lo que estaba pasando ahí, ¿qué es eso, chico? ¿Qué me estás queriendo decir tú? O sea, ¿qué tipo de relación en la oposición quieres tú? Eso. Luego yo vi cosas de lado y lado, insultos, cosas. Hubo gente del gobierno que se dedicó a quemar actas y todo, porque el gobierno es el gran perdedor. Y entonces, pero hubo sectores de la oposición que culpaban al otro. No, es el candidato tal, es el candidato tal. Y allá aparecieron una cantidad de facturas y cosas horribles que a mí me llama la atención, porque al final usted suma los votos de Gaby Arellano y los votos de Jorge Eliezer, y es una aplastante derrota la que sufrió el gobierno, que apenas votó 2000 y pico votos. Una aplastante derrota. Ah, pero eso no es lo que sale es la golpiza entre los factores de la oposición. Una golpiza que denota, bueno, las heridas que dejaron todos estos acontecimientos vinculados a la salida, lo ocurrido con Capriles en las elecciones, todo eso. Y que además ocurren o vienen alineadas con una situación de la MUD. Ayer se anunció el regreso de Ramón Guillermo. Nosotros en el transcurso del día hicimos un análisis, José Luis y yo, que usted puede encontrar aquí en vertvnoticias.com, uno en los taquitos. Pero pareciera que la oposición no está a tono con los acontecimientos políticos que tiene Venezuela. Vamos a discutir eso, vamos a dar primero la palabra, el derecho de palabra, como si estuviéramos en una asamblea. A Chugo, que está aquí a mi izquierda, tú estás a la derecha. Bueno, perdón, más a la izquierda. Tú sabes que una definición de política es el difícil arte de caminar juntos. Nosotros durante los últimos años nos hemos caracterizado en Venezuela por esa dificultad de entendernos unos sectores con otros. Yo al día de hoy no hablo solo del chavismo, yo al día de hoy hablo de todo el país, porque ya el 81%, casi 82% de los venezolanos habla de que tiene diferencias significativas con el gobierno. Entonces, llama poderosamente la atención que nuestros actores políticos no han entendido ese concepto de entenderse, de caminar. ¿Por qué? Porque a través de eso es que se puede generar procesos de gobernabilidad democrática y se puede generar el desarrollo que todo el país está necesitando. Entonces es un tema un poco complicado ver como una elección estudiantil, que son unos pequeños espacios, pero ¿por qué es tan importante esta elección? Bueno, porque definitivamente la juventud ha sido vanguardia política en los procesos más importantes de los últimos años. Entonces, una elección que en otros momentos históricos del país pasaba desapercibida o Kalenino Ortega reflejaba alguna cosa por algún periódico, al día de hoy estaba todo el país viendo qué era lo que estaba pasando ahí. Y como bien lo dices tú, lo que se vio fue una aplastante derrota de la oposición con una trágica división de la oposición. Una patética desempeño oficialista con una división casi tan patética desde el punto de vista político de la oposición. Señor Farías. Bueno, una pequeña corrección, no fue la oposición la que salió aplastada, fue el gobierno. Sí, no, ya lo corrigió. Una pequeña corrección, creo que fue un lapsus. Así es. Yo no me sorprendo esto, a mí no me produce ningún grado extremo de sorpresa. Yo sí creo que la oposición ha debido ir unificada, creo que hemos debido tener un solo candidato o candidata, en este caso porque estaba involucrada una dama, pero
en primer lugar, tú eres profesor de la universidad, Sí. ¿no? Yo también soy profesor de la universidad. Tú fuiste estudiante, dirigente estudiantil, tú también, yo también. Es no es nuevo. Revisa todas las últimas elecciones que han habido en Venezuela para las direcciones estudiantiles. En la FCU, de la Universidad Central de Venezuela, donde ha habido, porque en otras partes el gobierno ha obstaculizado para que se efectúen los procesos, como en el caso de la ULA. Tenía 7 años sin proceso electoral casi. Una cantidad de tiempo bien extrema. De manera que en todos esos procesos siempre hay varios candidatos de la oposición. ¿Por qué hay varios candidatos de la oposición? Como también pasó en Chacao, como también pasó en Baruta, como pasó en el Hatillo. En el Hatillo. Entonces, bueno, tampoco, en este caso son muchachos, mano, es la juventud, es la que tiene otra postura ante la vida. Entonces, si ahorita nosotros comenzamos a decir, bueno, que a dramatizar más allá de lo que esto merece, porque obviamente hemos debido lograr un acuerdo sobre una sola candidatura, está bien, pero eso no creo que sea motivo de exageración en lo que se produce por la, digamos, presencia de dos candidatos, porque es normal. Sobre todo es normal en los escenarios en los cuales la oposición es ampliamente mayoría, como se demostró. Aquí lo que es importante destacar es la alta participación. Creo que pasa en más del 50%. Eso sí es un elemento de alto valor y alto reconocimiento, porque en las elecciones estudiantiles, tú también lo sabes tú, las elecciones no concurren 10, 12, 15%, pero aquí concurrió más del 50%, es decir, había una voluntad democrática, y lo que sacó el gobierno son 2.000 votos, de acuerdo con los números que están corriendo por allí. Pero tú sabes que a mí me llama poderosamente la atención que unos días antes estaban sacando unas encuestas ya que hablaban de los candidatos de la MUD versus los candidatos de la salida. O sea, que pareciera... Pero eso ocurrió anoche, por eso yo no estoy de acuerdo contigo. Generalmente no estamos nunca de acuerdo. Que esta elección pudiera ser un tubo de ensayo, porque lo que estaban midiendo, y inclusive en las encuestas previas que se hicieron en la ULA, también se tenían los candidatos de la salida versus el candidato de la MUD. Entonces, lo que llama poderosamente la atención es la imposibilidad de comunicación que hay entre los dos sectores, y eso es muy preocupante de cara a una elección parlamentaria que se dice que se puede adelantar el año que viene, y al día de hoy ni siquiera se han sentado a conversar si van a haber métodos de primaria, cuál es la estrategia electoral que se va a definir, cuáles son la estrategia alrededor de los centros de votación. Entonces es preocupante. Es preocupante porque tenemos un gobierno que está deteriorado en su gobernabilidad y tenemos una oposición que está deteriorada también. Permíteme aunar en el punto que tú dices. Fíjate, que los muchachos se caigan a trompadas, y eso es normal, pero ve lo siguiente, lo que pasó anoche. Gracias a las redes, como no hay medios de comunicación, porque los medios los tiene el gobierno y ahí no pasa nada. Dígame en el Universal, eso es insólito. Ayer 3 periodistas más, ahí van, la guillotina va andando, con todo el que piensa distinto. Pero fíjate, todo el mundo se concentró en las redes, tenía una alta sintonía en las redes anoche, porque había una expectativa. Porque en la elección de la ULA, no solo se metieron los muchachos, se metió todo el mundo. Le metieron recursos, eso es importante. Se metieron los partidos, se metió todo el mundo. Hay un episodio con Tomás Guanipa, que anoche lo sacaron a cada rato, le cayeron encima a Tomás Guanipa. Pero anoche empezaron los adultos, no los muchachos, empezaron a sacarse las facturas de las cosas que llevan por dentro, los dolores que hay en medio de la oposición. Y eso se vio, y todo el mundo lo vio. Y vimos dos, y no hay que taparlo, ni tratar de ocultarlo, sino hay que asumirlo, dos sectores de oposición que se tienen una profunda molestia guardada. Mira los Twitter, de uno y del otro lado. El candidato de la MUD aliada con el gobierno, eso de Julio César contra Capriles. Yo vi de todo, como vi hacia el otro lado, los radicales, los locos. No era, digamos, una cosa superficial, que no, eso pasó y es normal. No. Ahí hay en la estructura de la oposición, de la personalidad de la oposición, hay unas facturas que tienen que resolverse, porque si no, vas a ir a la elección primaria, no solo en 2 bloques, sino que si eso no hay una comprensión del momento político, cualquier cosa lo separa. Y cada cual coge por su lado. Una preguntita muy breve. ¿Qué pasó cuando varios candidatos que participaron en la elección primaria, alcaldes, quedaron por fuera? Bueno, lamentándolo mucho, el chavismo intentó captar de alguna manera
esos votos, ya había unas declaraciones de $200.000 que Sí. tenía un candidato y un personaje político que hoy está muy vinculado con el chavismo, pero eso se da, entre otras cosas, por lo que yo planteo desde el principio, que es la imposibilidad de comunicación que hay entre los dos sectores, porque fíjate, hoy Nitu da una clave muy importante, que ella dice, el voto legitima la dictadura. Lo pone en un artículo que publicó hoy unos medios digitales y en medios impresos. Entonces, si el voto legitima la dictadura, ya Gaby está hablando de ir al Tribunal Supremo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque las incoherencias políticas también pasan mucha factura. Y en este caso, hay una factura muy importante que le puede estar pasando factura a Voluntad Popular, porque en primer lugar están perdiendo una líder con perfil nacional, que hubiera sido una estupenda candidata a diputado, y segundo, está zanjando una brecha mucho más importante con el resto de la oposición con la que tiene que conversar. ¿Por qué? Porque en la elección de circuitos va a ser muy difícil que si la oposición va dividida, gane. Volvemos al punto. El caso de la presencia de otros factores tiene una pequeña historia, que muy probablemente ustedes dos no la conozcan, pero yo la voy a comentar. Coméntela, pues. Es el caso siguiente. En la mesa de la unidad se cometió la atrocidad, yo lo dije, yo me pronuncié contrariamente a eso, de decir, fulano es el candidato de la mesa porque reunía una cuota determinada mayor de partido y la otra candidata no era sino la candidata de la salida o de cualquier otra cosa. Esas etiquetas surgieron en la mesa, no surgieron en el mundo estudiantil, porque de pronto vuelvo sobre el mismo asunto. Se está, como que dice, satanizando el comportamiento estudiantil. No, chicos, esa discusión estuvo planteada en el seno de la mesa de la unidad. Ah, le llegaste al punto. En el Esa es seno la verdad. de la mesa de la unidad. Y en el seno de la mesa de la unidad se estimularon los jefes políticos de los partidos, casi que sin excepción, la participación allí. Como también se involucraron personalidades, incluso hasta del mundo de los medios de comunicación, artistas, y todo esto estuvo allí presente. Bueno, yo me pronuncié. Tú fuiste uno, por ejemplo. Ajá, claro. entonces tú fuiste una. Entonces, ¿qué es lo que uno está diciendo? Pues, bueno, mira, vale, esto era un proceso que a mi juicio no debía comprometer la etiqueta de la mesa de la unidad. Así es. No debía. De acuerdo contigo. Ahí era un problema. Pero las organizaciones políticas que respaldaron fundamentalmente a uno de los candidatos, bueno, hicieron todo lo posible hasta que al final no pudieron tomar la decisión oficial, porque el alboroto que se iba a armar era de padre y señor mío. Ellos tomaron esa decisión, pero en la práctica la tomaron y la pusieron en ejecución, al punto de que los dirigentes partidistas se fueron a meter allá a la universidad, a participar de ese proceso estudiantil, a contaminar ese proceso, porque detrás de eso lo que está en juego es una disputa de liderazgo sobre la mesa de la unidad. Voy ahí. Ese es el grave problema Vamos a que está meternos, planteado. fíjate. Y es donde nosotros debemos llamar la atención. Ahí es. Porque eso sí es lo grave. No, lo grave no es el problema. muchachos. Pero eso es lo que estamos diciendo. Lo grave es lo otro. Ya va, me toca a mí, ya va. No, pero la salsa de esto. Calma. Porque, ¡No! ustedes no le van a quedar matar metiendo. Pero es que eso es lo que estamos diciendo nosotros. Ah. Porque fíjate que yo toda la vida me he metido en elecciones estudiantiles porque yo fui dirigente estudiantil y conozco la de la ULA. Y ahorita te encantó meterte. No, lo único que dije en este programa, que a mí me gustaba Jorge Eliezer. Bueno, porque yo no soy radical, Está todo el mundo bien, lo sabe. yo No puedo respaldar a Gabriel Arellano porque yo no soy radical. Claro. Yo respaldo al otro que se parece más a mi pensamiento. Pero anoche en el Twitter yo escribí, un momentico, vale, ¿cuál es el asunto? Porque está todo el mundo tirándole leña a la candela, un momentico. Vamos a esperar que la Comisión Electoral del ganador y ya está, y lo respetamos. Pero no hay necesidad de estar cayéndonos a plomo porque la oposición tiene que dar un ejemplo. Tiene que comunicarse con el país, comunicar coherencia, eso que tú señalas. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y así fue. Por fin, estoy de acuerdo esa es la contigo. postura que nosotros asumimos. Esa postura debió tener la Chugo. Chugo debió pararse y un momentico. Pero ¿qué pasa? Chugo estaba cuidándose porque en la mañana, en la mañana tenían una rueda de prensa para apoyar a Ismael García. Y cambiaron ahí, le metieron lo de Ramón Guillermo Aveledo, que yo no es que esté en contra de Ramón Guillermo Aveledo, sino que yo creo que ya eso es una prueba superada, ya eso pasó. Entonces deben instalarlo, porque tú al final ves que hay en el fondo de la oposición algunos asuntos que no resueltos que aparecen apenas tú les abres
una ventanita, se colean todas esas dificultades y Mira, diferencias. Hay un tema alrededor de la estrategia que dijiste tú ahorita. Hay dos estrategias. Pero fíjate, cuando están hablando de espacios universitarios, hay una estrategia que es parte del planteamiento acerca de los liderazgos. Ahí está un muchacho que venía haciendo su trabajo escuela por escuela, que sacó una cantidad de votos significativos. Y teníamos una candidata que se tuvo que reincorporar a la universidad porque ella no estaba haciendo el trabajo en la universidad. O sea, eso no lo digo yo, eso lo dice todo el país. Ahora, Ella eso la estaba haciendo un descalifica. trabajo Eso la nacional. descalifica. No, ojo, No, pero entonces... ojo, pero lo que te estoy hablando... No, pero es que alrededor- estamos manejando pero los mismos que argumentos que descalifican. estoy hablando, Eso no es así. Estoy hablando alrededor de la No estrategia. estás reproduciendo Si la un gente- discurso que no, está acá. Déjalo yo no hablar, estoy reproduciendo un gordito. discurso, yo estoy hablando sobre la estrategia. Una estrategia es aérea, Ajá. una estrategia es aérea nacional con medios de comunicación y alrededor de los medios de comunicación, y una estrategia muy distinta es la estrategia de abajo, de escuela por escuela. Y en esa diferencia estratégica también hay una diferencia en la oposición. Chugo Torrealba plantea la segunda estrategia, la de abajo hacia arriba. Y hay una estrategia que ha sido muy criticada en la oposición también, que es la estrategia del micrófono. Entonces tenemos que repensar, si se va a plantear una estrategia futuro, en qué medida tú tienes que sopesar las dos cosas. Porque lo que se demostró, mira, unos días antes de la elección, aquí todo el mundo va casi ganadora, Gaby Arellano. ¿Y qué pasó? Que a la hora de la chiquita, el chamo estaba haciendo el trabajo abajo, ¿vale? A escuela por escuela. Entonces, ese mismo concepto en pequeña escala, hay que pensarlo también a gran escala. El caso no es un problema solamente de una estrategia que uno elija una y otro elija la otra. Porque, en resumen, cuando tú vas a un proceso electoral, tú defines tu estrategia. Y no es la que tú creas, tú personalmente, que es la buena y la otra es la mala. Porque cuando tú tienes un pronunciamiento, por una de las dos, y en esos términos, para alar la brasa por una sardina, es porque te estás pronunciando y tienes una posición tomada con respecto a eso. Yo he dicho que no tengo nada que ver personalmente con ninguna de las dos Yo no estoy tomando opciones. posición, Yo yo estoy simple y viendo los llanamente resultados electorales. estás tomando posición. No, porque tú te estás diciendo, este es el bueno, mira, este iba como el muchachito que Pero- comía pero galletitas ¿quién Oreo ganó? de escuela en escuela buscando un botico. No, chicos, eso no es así. Eso no es así. Los otros tienen su estrategia, hermano. Tienen su planteamiento, su fórmula para conquistar el voto y lo conquistaron. Ahora, hay una pelea por el asunto de los resultados. Una pelea en la que se colió el gobierno, empañó la situación, generó el cuadro de violencia, quemó actas, quemó votos, quemó cualquier cantidad de cosas y produjo una sensación totalmente distinta de anarquía en el seno de la universidad. Eso es lo que no queremos. Y cuando vayamos para un proceso posterior, bueno, todas estas cosas hay que ponderarlas. Ajá, Todas estas cosas hay pero que ven tenerlas acá, en cuenta. ¿por qué los factores de la oposición, que saben que el enemigo, el adversario, como quieras llamarlo, no es enemigo, el contrincante es el gobierno, están viendo eso que tú señalaste, el gobierno poniéndole triqui-traqui a la elección, y entonces no son capaces de pararse frente a eso y decir, un momentico, vamos a unirnos, porque él es el que nos separa. Claro. Él es el es maluco. importante. Eso no pasó, sino que aquello se convirtió en una licuadora, todos contra todos, parecía cachacascán. Me acordé de esas luchas donde había un momento que todo el mundo se daba. Porque en el fondo, y tú mismo lo estás diciendo, hay unas diferencias en la oposición que afloran en cualquier circunstancia y que son las que ponen en peligro no solo la victoria parlamentaria, sino el ascenso del cambio al poder. ¿Por qué? No son diferencias insalvables, Kiko. No son diferencias, eso no es lo son que- diferencias Bueno, insalvables. está por demostrarse. No, y se va a demostrar porque simple y llanamente toda la oposición, absolutamente todo el liderazgo opositor incluido, está consciente de que no se puede ir a competir con el gobierno en una situación de fractura, porque vamos a caer en un ámbito de derrota absoluta. Ahora, también ahí están los cazagüires, y tú conoces a más de uno. Claro que sí. Que están los cazagüires, que están esperando. Es decir, hay gente que está colocada diciendo, yo voy a esperar a que escojan los candidatos a las parlamentarias, porque de los 265 que escojan con sus suplentes, van a quedar 200 bravos. Y entonces el gobierno me va a sentar para yo agarrar y convencer a esos que están allí, entonces buscar el beneficio. Pues, más de uno anda en eso. En eso anda. Ahora, en la medida en la cual nosotros aparezcamos, definamos unas condiciones para resolver esa candidatura, que es la que vienen ahora, eso está a punto digamos, de caramelo, Mira. tomar una decisión. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es la primaria? ¿Es el consenso? ¿Son las encuestas?
son los entendimientos, todas esas cosas. Ok, la semana, es importante que la se semana que viene vamos a meternos con un segundo round de esta discusión, porque bueno, ya terminó el segmento del programa. Espero que recojamos lo que hay en la calle, porque yo siempre he creído que hay que asumir las cosas, que tú no puedes taparla con un dedo, sino, tenemos problemas, vamos a ver cómo lo resolvemos. Como dice el propio Cacharro, sácalo todo para afuera para que no quede nada adentro que te perturbe, que es la idea de esta discusión. Gracias, Chugo, gracias, José Luis, por estar con nosotros. Seguimos. Pasó una cosa con el psiquiatra insólita. Yo, hablando de este tema, tuve mi delirio sobre el chimborazo.